Esta es la historia de la mayoría de los católicos latinos. Bautizado de bebé, de una familia católica tradicional que en el mejor de los casos te llevaba obligado a la misa los domingos o a las clases de catecismo. De niño hacías muchas preguntas curiosas sobre el cielo, el infierno y Dios. Y tal vez algunas de esas respuestas sonaban más o menos algo convincentes. Luego llega la adolescencia. Y con ella una cascada de desencantos hacia la fe católica. Conoces sobre los escándalos de la iglesia. Tu profesor ateo de literatura o de filosofía se metió en tu cabeza y empezó a sembrar muchos cuestionamientos, algunos de ellos muy válidos, sobre la religión. Y si tuviste la suerte de acercarte a algún grupo religioso o a algún retiro durante esa edad, probablemente no te fue muy bien, ya sea por un estilo muy emocional, problemas de ligue entre los miembros del grupo o actitudes elitistas entre ellos. En todo caso, tanto las respuestas como las personas que buscabas en ese entonces fueron insuficientes. Y no es tu culpa. Eso, junto con las otras prioridades de la vida, te ha llevado a distanciarte de la iglesia católica. Y sí, tal vez vas a misa cuando hay una boda o un funeral, y puede ser que cuando te lo pregunten digas que eres católico. Pero la relevancia de la iglesia católica en tu vida no es muy diferente a la de una planta de plástico en una sala de estilo nórdico, con ligeros tintes de minimalismo contemporáneo. Entonces, ¿hasta ahí llegó la iglesia? La fe cristiana está destinada a ser solo una vieja cicatriz en nuestra sociedad, en la historia del mundo y en nuestra historia personal, algo antiguo, conservador y retrógrado que perdió cualquier vestigio de relevancia y que no pudo sobrevivir los cuestionamientos más elementales cuando se le hicieron. Aquí es en donde quisiera plantearte un cambio de paradigma, que es en realidad una pregunta. ¿Qué significa ser católico? ¿De qué se trata realmente pertenecer a la iglesia católica? Tal vez la iglesia, y estoy hablando de mí mismo cuando uso ese término, hemos estado haciendo un trabajo bastante pobre en responder esa pregunta. Normalmente, cuando tratamos de responder el qué significa ser católico, comenzamos diciendo que se trata de ir a misa los domingos, de seguir al Papa en redes sociales, de creer en la Virgen, de obedecer los mandamientos y un sinnúmero de cosas que hay que hacer para ser un buen católico, como reenviar las cadenas de WhatsApp cuando nos es solicitado y comer capirotada durante la Cuaresma. Y si bien te va y eres muy suertudo, tal vez en medio de todo ese proceso te encuentres con un muy buen grupo de personas, un lugar acogedor que te reciba y una iglesia cálida y amorosa. Y muy al final del día, tal vez si tienes mucha suerte, tal vez podrás experimentar algo del amor de Jesucristo. Pero esta forma de ver las cosas no solo es lo que ha vaciado completamente las iglesias, sino que está al revés de lo que verdaderamente significa ser católico. Pensar que el solo pararte en un templo los domingos o comer capirotada te hace un buen católico es como decir que pararte en un establo y ponerte a comer heno te hace una buena vaca. ¿Qué tal si todo lo que sabes o has escuchado de la iglesia católica está mal? ¿Qué tal si todos esos cuestionamientos de tu profesor de literatura o de filosofía tuvieran respuestas? Y si esa curiosidad que experimentabas de niño no se debió haber ido a ningún lado, sino que debería de ser el motor que lleva tu experiencia de Dios. Creo que si la mayoría de la gente no puede dimensionar el poder sanador y transformador y revolucionario de la vida cristiana, es porque desgraciadamente los cristianos no hacemos muy buen trabajo en demostrar con hechos lo que decimos que vivimos. Pero no se empieza a ser cristiano por una serie de ideas, reglas, prácticas, tradiciones o postres. El fundamento, el camino y el clímax de la vida cristiana es Jesús. El encuentro con una persona real que nos ama en el sentido total y pleno de la palabra. Cristo y el encuentro con Él está antes que cualquier idea, prescripción, mandamiento, regla en la vida cristiana. De hecho, el conocer a Jesús es la razón por la que hacemos absolutamente todo en la iglesia. Todo en la iglesia tiene una lógica y un propósito que redirige hacia Jesús y el encuentro con Él. Absolutamente todo, desde la forma en la que las velas están acomodadas en un altar hasta la razón de ser de una kermés parroquial. Cada cosa en la iglesia se desprende de Jesús y nos invita a mirar hacia Él. Y nada tiene sentido si no es por Cristo. Y ese es precisamente el punto. Uno puede pasar toda la vida yendo a misa, yendo a funerales, bodas y bautizos y simplemente nunca llegar a conocer a Jesús. Y es por eso que a veces puede sentirse tan vacío. No tiene nada que ver con el número de personas que haya o no paradas en un templo un domingo en específico. Tiene que ver con la conciencia de por qué decidimos juntarnos en primer lugar. Y eso nos lleva al otro punto. Tampoco se trata de tratar de convencer a todo mundo con argumentos lógicos y raciocinios. El pertenecer a la fe, a la Iglesia Católica, es un acto libre de adhesión de mi voluntad y mi entendimiento. Y a ese acto se le llama fe. Conozco muchas personas que por más que les desgloses palabra por palabra toda la impecabilidad argumentativa de Santo Tomás de Aquino o los
tratados teológicos de San Anselmo, Santo Tomás, San Ambrosio en orden alfabético al revés, jamás te van a creer. Por más que muchos pueden llegar a conocer o escuchar acerca de la razonabilidad de la fe católica, no van a creer, porque no se trata de eso. Y esa es la maravilla del corazón humano, que el creer en Jesús no es una buena idea, es una decisión personal y honesta que cada uno de los cristianos tiene que hacer. Y cuando llega ese momento de invitación o de llamada a nuestro corazón, muchos evadimos por la tangente. Sacamos algún tema escandaloso de la iglesia o alguna objeción intelectual para evadir la invitación que Jesús nos hace personalmente. Porque es mucho más fácil hablar de las supuestas riquezas y las bóvedas llenas de oro en el Vaticano, hablar de la Inquisición de hace 300 años o de las cruzadas, que dejar que Jesús entre en mi vida y me confronte y me transforme. Y es justo con eso que quiero terminar. ¿Qué tal si todo lo que has escuchado de la iglesia está mal? No porque resulta que Jesús era un alien o porque hay una bóveda secreta en el Vaticano donde tienen los archivos oscuros y secretos. No, nada de eso, sino porque todo este tiempo hemos estado perdiendo de vista lo que es realmente esencial de ser cristiano. Lo único fundamental, central e importante de la vida cristiana. Algo completamente diferente y nuevo a lo que tú crees que eso significa. Y es el conocer personalmente a Jesucristo. ¿Te atreverías a darle una oportunidad a Dios de entrar en tu vida y sorprenderte? Mi nombre es Luis Diego Carranza y esto es Lumen Media.